Hola, a partir de las consultas que hicieron varios alumnos, es que voy a hacer este pequeño video que va a servir de complemento a la bibliografía sobre LibreCAD que ya les acerqué a través del aula virtual. Vamos a empezar desde cero, creando las capas de dibujo, estos papeles transparentes que sirven para organizar todo lo que vamos a hacer en el plano. Y para aquellos que ven esta parte por primera vez, aclaramos así rápidamente que estos papeles o capas de dibujo o layers son papeles totalmente transparentes que van a servir para almacenar objetos comunes en cada una de estas capas. Es decir, en una capa a la que daremos, por ejemplo, el nombre dibujo, vamos a almacenar todas esas líneas que van a ser las aristas visibles de trazo grueso continuo. En otro papel transparente o capa, a la cual llamaremos ejes, vamos a almacenar todas aquellas líneas que van a ser de trazo discontinuo, formados por trazos largos y trazos cortos, que son de trazo fino. Y así entonces vamos a crear una capa para las cotas, una capa para el contorno oculto, etc. Esto trae a futuro ciertos beneficios que veremos en su momento. Es una cuestión de trabajar organizadamente. Luego veremos de qué manera se pueden agregar algunas figuras, acotar y agregar algo de texto. Bueno, arrancamos. Ustedes ya ven que tengo acá en ejecución el programa LibreCAD. Vamos a empezar con la creación de estas capas de dibujo que mencionaba recién, y eso se hace a través de este panel derecho, el cual, si no llegan a tener visible, recuerden cómo está en la bibliografía, se puede activar y desactivar con esta herramienta que aparece en la parte inferior. Hacemos un clic, ¿sí? Ahí desaparece y ahora lo volvemos a activar. Esto es importante también tenerlo en cuenta para cuando por algún motivo alguien por error o intencionalmente perdió parte de la información que está en este panel. Entonces, para que aparezca nuevamente, simplemente hay que desactivar y volver a activar y aparece completamente. Bien, arrancamos entonces. Fíjense que estoy en la ficha lista de capas. Voy a usar la herramienta con el signo más para agregar una nueva capa. Me aparece entonces un cuadro de diálogo donde voy a dar los parámetros. El nombre para la capa. Vamos a poner acá a modo de ejemplo entonces dibujo. El nombre es arbitrario, uno puede poner como nombre lo que quiera, pero siempre es conveniente darle un nombre a la capa acorde al tipo de información que va a contener. En este caso le doy nombre dibujo a un papel o capa que se va a utilizar para almacenar las líneas gruesas, o sea, las líneas visibles, las aristas visibles, que son de trazo continuo grueso. Entonces, dije que va a ser de trazo grueso, por lo tanto vamos a elegir en la lista 0.8 milímetros. Tipo de líneas continuas, y vamos a dar de color uno que presente buen contraste con el fondo de la pantalla, que es negro, por ejemplo amarillo. Amarillo, blanco estaría bien. Ok, vamos a crear una capa llamada ejes. Como de ejemplo, vamos a darle color celeste. Esta capa es de trazo fino, ¿no? Se utiliza por lo general 0.2, yo le voy a poner un poquito más fino, 0.15. Y muy importante el tipo de línea. Usar el tipo de línea normalizado, que tiene que estar formado por trazos discontinuos, los cuales son trazo largo y trazo corto, ¿no? Hay varias opciones, una de ellas es Center Team, como está en la bibliografía. Ok, creamos algunas más. Cotas, color cualquiera verde. 0.2, 0.25 está bien. Después de eso se pueden hacer ciertos retoques, ciertos ajustes desde otro lugar. Yo voy a poner ahora 0.25 para realzar un poquito el valor de cota. Después a las líneas se le puede bajar un poco el grosor, pero eso es tema que se puede ver más adelante. Tipo de línea para las cotas obviamente es continuo. Creamos a modo de ejemplo una capa de nombre texto. Color gris. 0.40. Bien. Así de fácil es crear capas de dibujo. ¿Cómo utilizarlas? Simplemente en el panel primero vamos a elegir acá cuál es la capa que quiero usar y luego aplico cualquier herramienta de dibujo. Lo que hago cuando selecciono acá uno de los nombres de capa es forzar que ese papel
pase al frente de todos los demás. No lo voy a anotar en pantalla porque los papeles son transparentes, pero es lo que ocurre. Cuando seleccionamos alguno de los nombres de las capas, ese papel o layer o capa pasa automáticamente al frente, de tal manera que si apoyamos cualquier herramienta de dibujo, automáticamente va a utilizar ese papel y por lo tanto estoy eligiendo también todas las propiedades de la capa. Es decir, si elegimos la capa dibujo, voy a apoyar una herramienta de dibujo, va a salir en color amarillo, trazo 08, continuo. Vamos a hacer el formato. Ahí se ve claramente el origen de coordenadas. Y vamos a empezar entonces en ese punto. Esto es arbitrario, lo elijo por una cuestión de prolijidad y costumbre. Vamos entonces a la herramienta línea. Dos puntos. Voy al área de comandos y ahí voy a escribir la coordenada 0,0, una coordenada absoluta. Enter. Fíjense que automáticamente queda la línea iniciada en ese punto 00 u origen de coordenadas. Para el siguiente punto voy a especificar 210 milímetros hacia la derecha. Entonces voy al área de comandos, hago clic ahí y escribo arroba, que significa medir desde donde está colgado el mouse, la longitud de la línea 210, ángulo 0 grados. Recuerden que el ángulo 0 siempre está horizontalmente hacia la derecha. Desde ahí los ángulos se cuentan en sentido contrario a las agujas del reloj, siempre de esa manera, desde donde está colgado el puntero del mouse, porque colocamos arroba, ¿no? Que significa medir desde donde está colgado el puntero del mouse, desde el último punto. Todo eso ya lo saben, está en la teoría. Bueno, Enter. Fíjense entonces, tenemos línea hacia la derecha de 210 milímetros. Quiero ir hacia arriba 297, la altura que tiene el rótulo, el formato, perdón. Entonces, arroba, longitud de la línea dijimos 297 milímetros, ángulo 90, Enter. Y así voy a dar toda la vuelta. Sigo, arroba, 210 milímetros. Ahora ya el ángulo no es 0, no quiero ir hacia la derecha, quiero ir hacia el otro lado, hacia la izquierda. Entonces, el ángulo hacia la izquierda es el ángulo 180. Enter. Y voy a cerrar escribiendo 0, 0. Fíjense que pude combinar coordenadas absolutas con polares y podría hacerlo también con relativas. Enter. Se siguen pidiendo puntos. Entonces, como yo ya terminé mi rectángulo inicial, voy a pulsar escape 2 veces. Ahí observamos que se liberó el área de comandos. Seguimos. Voy a trabajar entonces ahora en el trazado del rectángulo interno, lo que se llama formato final, que es un rectángulo que va a estar formado por márgenes de 10 milímetros en la parte superior, derecha e inferior, y un margen de 25 a la izquierda. Así que entonces ahora lo que necesito trazar son paralelas. Vamos a la herramienta línea, pero en vez de ir a 2 puntos vamos a paralelas. Indico arriba, en la barra superior, cuál va a ser la distancia de trazado de las paralelas, en este caso 10 milímetros. Y simplemente ahora escribo 10 Enter. Simplemente entonces ahora me acerco a la línea que quiero copiar, teniendo el cuidado de indicar el lado correctamente. Es simplemente pasar el puntero del mouse a un lado u otro de la línea, ¿sí? Y una vez que veo de qué lado se va a trazar, ahí picamos con el mouse. Hago lo mismo en las otras líneas, margen derecho, margen inferior, pico, y no voy a hacer lo mismo en el margen izquierdo porque si no me va a trazar una línea 10, la cual debe ser de 25. Entonces voy arriba, corrijo 25 Enter, y ahora sí acerco el puntero del mouse y picamos en el lado interno. Pico con el mouse. Ahí está, clic izquierdo. Bien, terminamos ahora. Pulso escape, observo que se liberó el área de comandos y llega el momento de recortar sobrantes. Es muy fácil, no con la herramienta recortar, sino con la que sigue, recortar to. Ahí está. Esta herramienta de recorte que trabaja con dos objetos permite seleccionar dos líneas, ¿sí? De tal manera que cuando esa selección llega a la intersección recorta automáticamente todo lo que sobra. Muy fácil entonces. Pico en una línea y en la otra y automáticamente, perdón, acá me faltó seleccionar la herramienta. Ahí. Entonces selecciono una línea y la otra y automáticamente todo lo que está después de la intersección se elimina. El comando sigue activo, así que simplemente voy al otro vértice, pico en una línea y en la otra y así repito en la parte inferior. Pico en una línea y en la otra, en una línea y en la otra. Listo.
Para salir pulsamos escape, como siempre. Vamos a hacer ahora una paralela para el rótulo. Vamos a trabajar siempre con las medidas normalizadas. Por diferentes razones, principalmente una de ellas tiene que ver con la dificultad de trabajar con las medidas normalizadas cuando uno hace trabajo de tablero, cuando uno trabaja dibujando a mano, porque imagínense, los renglones chiquititos, los más chiquititos del rótulo, tienen por norma una altura de 4.25 milímetros. Eso con una regla sería prácticamente imposible, por eso uno en el aula, en la escuela, redondea. Dice, bueno, algunos profesores optan por trabajar con 5 milímetros de altura de casilleros, otros con 4, otros con 5,5. Pero acá en los programas como LibreCAD o cualquier otra que me permita digitalizar toda esta parte de dibujo técnico, trabajar con la medida exacta u otra medida es exactamente lo mismo en cuanto a lo que me va a costar. Entonces, si me va a costar lo mismo respetar las normas o no, y bueno, respetémosla, que es lo que corresponde. Así que entonces vamos a trazar una paralela de 51 hacia arriba. Así que de nuevo, paralelas. Escribo arriba la distancia 51. Enter. Elegimos la línea y clic izquierdo del mouse del lado que corresponde, ¿no? Ahí. Bien. Vamos a hacer la primer paralela vertical. El primer espacio dentro del rótulo es de 26 milímetros. La norma dice que debe tener, si bien las empresas pueden tener su propio rótulo, hay una norma de base que dice que en el rótulo debemos respetar como divisiones verticales, en forma de columnas, 26 milímetros, luego 20, 10, 19, 45 y 55. Vamos entonces con esas líneas. De nuevo, entonces dije, ¿no? Paralela, 26, Enter, elijo el lado. Ahora, antes de seguir trazando paralelas, me conviene recortar, ¿sí? Para después no tener que a todas las demás recortar todo este sobrante que no corresponde. Entonces, acá no me conviene, mejor dicho, utilizar esta herramienta que trabaja de recorte con dos objetos. Me conviene trabajar con la herramienta recortar sencilla. ¿Cómo funciona? Repasamos lo que ya habíamos trabajado anteriormente. Seleccionamos la herramienta y ahora lo que se nos pide es seleccionar el límite de corte, lo que va a servir de tope, que es esta línea. Y luego tengo que elegir con el mouse qué parte de la línea quiero que quede en pantalla. No es esta parte de arriba, sino la de abajo. Entonces voy a picar con el mouse en el fragmento de la línea que quiero conservar. Y listo, así de fácil, escape. O sea, primero se selecciona el tope o límite de corte y luego el fragmento que quiero que quede en pantalla, lo que quiero conservar. Bueno, seguimos trazando paralelas ya ahora de una línea corta que va a tener una altura útil a lo largo de todo el rótulo. Entonces, de nuevo, línea, paralelas. Ahora la que sigue es de 20. 20, Enter. Y hago clic del lado derecho. Voy arriba. Dijimos la que sigue es de 10. Ahí entonces hago clic. Arriba, 19. 45. Y por defecto ya el sobrante que nos queda en la última columna es de 55 milímetros. Y ahora entonces vamos a empezar con las verticales, con las líneas horizontales. Vamos a paralelas. Acá vamos a aprovechar lo siguiente. Los casilleros chiquititos que mencionaba hace un ratito, que son los casilleros que almacenan los datos que corresponden al dibujante, a la persona que revisa y aprueba el plano, donde van las fechas. Esos casilleros tienen una altura de 4.25 milímetros. Así que entonces 4 punto, no coma, la coma es para coordenadas, puntos para separar la parte entera de la decimal en un número. Entonces 4.25, y como son varias líneas iguales, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 líneas. Voy a poner acá al lado de la distancia 4. Y ahí entonces fíjense que ahora, una vez que puse la distancia y la cantidad, automáticamente al acercarme a la línea que voy a usar de referencia, automáticamente ya en un solo clic se trazan todas las líneas que me hacen falta. Escape. De la misma manera vamos a recortar, como ya lo estuvimos viendo. Así que yo ahora voy a hacer una pequeña pausa y voy a completar las divisiones del rótulo para avanzar un poco más rápido.
Bueno, continuamos. Ahora en pantalla vemos el rótulo completo con todas sus divisiones. La norma IRAM, que corresponde a rótulo, dice que las líneas que voy a seleccionar a continuación deben tener un grosor de 0,4 milímetros. Es decir, nosotros estamos en la capa dibujo, o sea que todo lo que dibujemos en esa capa va a tener 0,8 milímetros. Vamos a dejar las líneas en la misma capa, pero les vamos a asignar un grosor de línea diferenciado. Para esto entonces seleccionamos las líneas y en la barra de modificaciones vamos a elegir una de las últimas herramientas, la de nombre atributos, y en el cuadro de diálogo vamos a alterar la propiedad ancho. Ahí entonces vamos a decir que no se respete el de la capa dibujo, sino que tenga un grosor particular, que en este caso debe ser de 0,40 milímetros. Ok. Si acercamos la imagen vamos a ver que se diferencia el grosor de las demás líneas, y aquellas imperfecciones que ustedes pueden llegar a notar acá en pantalla son simplemente defectos en pantalla. Esto, si uno lo imprime en papel, sale perfecto. Bueno, el resto de las líneas del rótulo, siempre hablamos de la parte interna, deben ser de 0,2 milímetros. De la misma manera, entonces, seleccionamos el resto de las líneas. Fíjense que estoy abarcando las restantes. Y ahora entonces nuevamente en la barra de modificaciones voy a atributos. Nuevamente en la lista de grosores voy a elegir ahora 0,20. Ok, listo. Ya tenemos redefinidos los grosores sin haber cambiado de capa a las líneas seleccionadas. Solo afectamos los grosores. Todo sigue permaneciendo en la capa dibujo. Vamos a ver ahora entonces el tema de los textos. Voy a ir a una capa que tenga grosores menores. ¿Sí? En este caso nosotros de dibujo que tiene 0,8, a modo de ejemplo, vamos a pasar a la capa cotas. Así de fácil se hace, simplemente en el panel derecho elegimos el nombre de la capa en la que voy a seguir trabajando, en este caso cotas. Y antes de trazar o de insertar los textos, voy a trazar líneas que me van a servir para centrar los textos. Entonces, elegí la capa, o sea que el papel denominado cotas pasó delante de todos los otros papeles. Y ahora vamos a trabajar con línea, 2 puntos. Y vamos a hacer lo siguiente. De vértice a vértice, en los casilleros donde quiero luego insertar texto, de un vértice al opuesto, voy a trazar líneas. Voy a aprovechar, ahora voy en zigzag. Una vez pulso escape, fíjense que con un solo escape lo que hice fue levantar el lápiz, pero sigue activa la herramienta línea, así que voy a bajar el lápiz en otro punto. Y hago lo mismo en otros casilleros donde quiera insertar texto. Listo, esto lo debería hacer en todos los casilleros del rótulo donde luego voy a agregar texto. ¿Cómo se agrega el texto? Luego de estas líneas auxiliares que luego voy a borrar, tengo que ir a la barra de dibujo, a la herramienta texto. Voy a elegir el tipo de letra adecuado. Para nosotros en letra técnica lo que nos conviene utilizar es el tipo de letra de formato ISO. Acá está, ISO. Recuerden que estos casilleros tienen una altura de 4,25 milímetros. No llega a 5 milímetros. Así que entonces la altura que me apareció acá por defecto, que es de 5 milímetros, es excesivo, más grande que el casillero. Vamos a usar altura de 2,25 milímetros para un casillero que tiene 4,25 de altura. De esta manera nos va a quedar un pequeño margen libre arriba y abajo, de tal manera que el texto no se superponga con las líneas del rótulo. 2,25. Entonces, tipo de fuente ISO, altura del texto 2,25. Alineación, vamos a decir que quede al centro. ¿Al centro de qué? De la línea que luego voy a elegir. Entonces vamos a elegir el punto medio de esa línea y alrededor de ese punto medio se va a distribuir centrado el texto. Y por último, el contenido del casillero, el texto en sí. Entonces en este caso vamos a ingresar la palabra nombre, siempre en mayúscula para que quede prolijo. Ok.
Y ahora entonces, siempre teniendo las referencias que hemos mencionado en su momento, siempre las referencias activadas, que son las que nos permiten detectar puntos en nuestro plano. Entonces, voy a hacer clic en el punto medio del casillero donde va la palabra nombre. Entonces, clic en ese punto y listo. Fíjense que me da la posibilidad de seguir insertando texto. Debajo viene el nombre de la persona que revisó el plano, perdón, de quien dibujó, luego de quién revisó y quién aprueba el plano. Obviamente, la palabra nombre no corresponde, pero no importa. Vamos a hacer clic en los siguientes casilleros, donde va el nombre del dibujante, donde va el nombre de quien revisa y aprueba el plano, escape. Voy a hacer lo mismo acá donde va la fecha. Voy de nuevo entonces, repito, herramienta texto. Ya quedó predefinido lo que usé la última vez, así que simplemente voy a cambiar el texto. En este caso voy a poner la palabra fecha. Ok. Entonces vengo acá. 1, 2, 3, 4. Escape. Voy a borrar, ¿sí?, las líneas, porque eran líneas auxiliares que me servían solo para centrar el texto. Y tecla suprimir para borrar aquellos objetos seleccionados que no me hacen falta. Ahora, ¿cómo modifico los textos? Es muy fácil. Hoy vimos que desde la herramienta atributos podíamos cambiar grosor de línea, el nombre de la capa, el color de los objetos. Y con la herramienta que está arriba, propiedades, puedo cambiar las propiedades, ¿sí?, que son diferentes para cada tipo de objeto. En este caso, las propiedades posibles para modificar en un texto. Entonces voy a la herramienta propiedades, hago clic en el texto, no en el primer texto fecha porque ese es el título de la columna y está bien, pero en el casillero siguiente, en vez de la palabra fecha, tiene que ir la fecha de realización del plano. Así que entonces voy a hacer clic sobre alguno de los caracteres y me aparecen de nuevo todas las propiedades. Voy a modificar solamente en este caso el valor de lo que sería el contenido. Así que en vez de fecha, en vez de la palabra fecha, vamos a poner una fecha numérica. A modo de ejemplo, 12-07. Ok. Fíjense entonces que se mantiene tipo de letra, tamaño, alineación. Lo único que cambia es el valor, o sea, el contenido. Hago lo mismo abajo. Clic abajo y acá escribo entonces la fecha en la que se revisó. Supongamos que esto se revisó el día 13. 13-07, ok. Y lo mismo, hago clic en el texto siguiente y supongamos que también se aprobó la misma fecha, 13/7. Hago clic acá al lado, nombre de quien dibujó. A modo de ejemplo, vamos a poner Pérez L, la inicial del nombre. Ok. Y acá, ustedes en la escuela siempre el nombre del profesor. Y lo mismo abajo. Quien revisa y aprueba. Fenómeno. Y así con todos los casilleros. Bueno, yo para ganar tiempo voy a borrar todo esto. Simplemente selecciono. Tecla suprimir. Ya lo tengo hecho en la capa texto, que para eso la he creado. Y aprovecho acá para mostrar una de las propiedades de las capas que tiene que ver con esta primera columna de opciones, que es lo que me permite activar y desactivar ¿qué cosa? La visualización de todo lo que está contenido en la capa. ¿Ven? Entonces, simplemente haciendo clic en esa primera herramienta de la lista de capas, podemos visualizar o no lo que está dibujado sobre ese papel. Entonces, si se trata de un rótulo, estos son los textos, ¿sí?, que normalmente utilizamos en un rótulo estándar. Y cuando querramos, siempre nos conviene tener grabado en un archivo formato rótulo con los textos y simplemente hacemos después uso de la herramienta propiedades y clic, por ejemplo, en el título, en las fechas, que son los datos que van a ir cambiando en el plano, en los diferentes trabajos, y simplemente actualizamos la información, ya queda todo grabado. Hago clic en título, ¿sí?, y acá, por ejemplo, podemos poner, no sé, pistas.
Fíjense que a este texto le doy un grosor superior. Recuerden que teníamos 0,4 en los otros textos y en el título, para que resalte un poco respecto del resto de la información que está presentada en el rótulo, aumentamos un poquito el grosor, ¿sí? Yo le puse 0,50, puede ser 0,55, 0,53 en este caso, ok, y así de fácil entonces tenemos actualizada la información. Bueno, voy a desactivar entonces ahora el texto del rótulo. ¿Cómo dibujar? A modo de ejemplo, vuelvo a la capa dibujo. Vamos a hacer parte de una de las actividades que consistía en trazar un cono. Se pedía una vista lateral y una vista superior para poder avanzar en un trabajo específico que no viene al caso ahora. Entonces, vamos a empezar con la vista lateral. Lo que se nos daba de información era el diámetro del cono. Un diámetro, vamos a cambiar el valor ahora para que pueda caber en el formato 4. Vamos a suponer entonces que tenemos que hacer un cono donde el diámetro es de 100 milímetros, o sea, radio 50, y el ángulo de la conicidad, de la parte cónica, es de 22 grados y medio. O sea, son 22 grados 30 minutos o 22,5 grados. Bien. Arrancamos entonces con esto. Voy a la vista donde se ve en forma de triángulo el cono. Hago una línea en la capa dibujo. Empiezo en un punto cualquiera. Voy a trazar una línea horizontal de 50 milímetros, la mitad, o sea, lo que corresponde al radio, la mitad del diámetro. Nos habían dicho entonces diámetro 100, radio 50. Voy a hacer una línea que corresponde al radio. Entonces, para que esta línea sea horizontal y de 50 milímetros, como mencionamos anteriormente, voy al área de comandos, escribo arroba, la longitud de la línea 50, el símbolo de ángulo dirección y el valor del ángulo, que en este caso es 0 como orientación. Perfecto. Voy a hacer una línea hacia arriba. No tengo la longitud, no tengo la altura del cono. A mí solo me dicen que el ángulo es de 22 grados y medio y que el radio del cono es 50. Con esa información tiene que ser suficiente para poder dibujarlo. Entonces, hacia arriba no tengo por ahora la información, así que voy a trazar una línea con un largo que se me ocurra al azar y después veo si ese valor es suficiente o no. Entonces, voy a trazar una línea hacia arriba, arroba, la longitud de la línea dijimos que no sé, si tengo de base 50, hago una línea 50 para arriba también, 50, ángulo 90. Salgo presionando una sola vez escape, o sea que sigue el comando línea activo, me voy a colgar en el otro extremo en el inicial, hago clic ahí y ahora voy a escribir arroba para medir desde el punto donde está colgado el mouse. La longitud de la línea tampoco la tengo, solo tengo el ángulo. Así que voy a suponer también una longitud que después veré si es suficiente o no. A mí me conviene que sea una longitud mayor a 50 para asegurarme que atraviese a la otra línea y después recorto lo que sobra. Entonces, si tengo 50 en la base, voy a hacer una línea que tenga más de 50. A modo de ejemplo vamos a poner 80. Entonces, arroba 80 con ángulo. El ángulo sí lo tengo y lo debo respetar. Arroba 80 con ángulo 22,5. Acá uno de los errores. El ángulo es 22,5. No 22,30. Se puede escribir, pero por ahora vamos a usar el sistema decimal. Grados en sistema decimal. Enter. Y para recortar, escape dos veces. Para recortar entonces la herramienta que me permite seleccionar dos objetos. Voy a seleccionar siempre del lado donde quiero que se mantengan las líneas. 1 y 2. Y listo. Ya tengo entonces una de las partes del cono. ¿Cómo hago el otro lado del cono? Muy fácil. Vamos a utilizar simetría. ¿Sí? Esta herramienta Mirror hace una copia espejo. Selecciono la herramienta, selecciono las dos líneas que quiero copiar, Enter, y ahora me pide dos puntos que van a servir de eje. 1 y 2, Enter. Listo.
Y así ya tenemos entonces la vista lateral. Vamos a hacer ahora la vista superior. Sabemos que el radio del cono es de 50 milímetros, o sea que para posicionar el centro de la vista superior, que va a ser un círculo, tengo que superar los 50 milímetros para que no queden pegadas las dos vistas. Entonces vamos a trazar una línea, dos puntos, desde este lugar hacia abajo, de más de 50 milímetros, para asegurarnos un espacio libre. Entonces voy al área de comandos, escribo arroba, un número mayor a 50, a modo de ejemplo 70 milímetros, con ángulo, hacia abajo el ángulo es 270 grados, ¿no? 270, enter. Vamos, escape a la herramienta círculo, la opción centro y radio. De esta manera entonces voy a poder especificar en la barra superior lo que es el radio del círculo, que es de 50 en este caso, enter. Y vamos a picar entonces con el mouse en el extremo de la línea de referencia que acabamos de trazar. Escape. Listo. Borramos las líneas que hicimos recién. También esta interna en el cono. Tecla suprimir. Listo. Ya tenemos nuestro trabajo. Si queremos desplazar el dibujo para centrarlo es muy fácil. Podemos utilizar la herramienta de desplazamiento. Es muy intuitiva. Ya lo hemos visto. Así que eso no traería inconvenientes. No nos vamos a detener en eso. Pero sí, vamos a ver entonces cómo agregar las líneas de eje y cómo acotar. Vamos entonces con esa parte. La parte más interesante de líneas de ejes tiene que ver con esta técnica de trazar una línea paralela del círculo hacia afuera. Va a ser un círculo auxiliar que me va a servir de límite para las líneas de ejes. Vamos a hacer una paralela hacia afuera del círculo, una paralela de 5 milímetros. Entonces voy a línea, paralela, escribimos arriba 5 y nos posicionamos cerca del contorno de la figura, pero del lado de afuera. Y hacemos clic. Listo. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿sí? De este lado y de este otro. Ahí está. Para que también tengamos la posibilidad de que las líneas de eje, la línea de eje en la vista lateral también sobresalga de la figura. Vamos con la línea de eje. Entonces, importante ahora. Voy primero a elegir la capa en la cual dibujar. Y ahora sí voy a línea, dos puntos, y hacemos clic en los cuadrantes de esta circunferencia auxiliar. Clic en un cuadrante, en el superior, en el inferior, cuadrante lateral derecho e izquierdo, escape dos veces. Seleccionamos esta línea que quedó como excedente, tecla suprimir para eliminarla. Y también de esa manera eliminamos este círculo auxiliar con la tecla suprimir. Listo. Fíjense que de esta manera logramos que las líneas de ejes tengan un excedente uniforme alrededor de la figura. Lo mismo vamos a aplicar en este caso. Fíjense que acá me quedaron las líneas sin lograrse la intersección, así que entonces vamos a usar la herramienta alargar. Vamos a picar sobre el extremo tantas veces sea necesario como para que se produzca el cruce y de esa manera poder aprovechar la referencia intersección. Así que entonces ahora sí voy a línea, dos puntos, hacemos un clic en esa intersección y en la de abajo. En este caso lo que conviene es extenderse hasta el inicio del eje en la figura siguiente. Bueno, seleccionamos las líneas que no corresponden y las eliminamos con la tecla suprimir. Perfecto, ahí tenemos terminado el dibujo. Es el momento de acotar. Nos vamos a pasar a la capa cotas y acá vamos a hacer seguramente algunas aclaraciones. Vamos a estar obligados por algún efecto en pantalla no deseado. Entonces, vamos a la capa cotas y para acotar muy sencillo en lo que concierne a agregar los valores de cota, las líneas. Entonces voy a la barra de dibujo, al sector de acotaciones. Voy a elegir acotación de radio, por ejemplo. ¿Sí? Acotación radial. Hacemos un clic en el contorno del círculo. Y listo. Ahí ya tenemos entonces la cota para el círculo de 50. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con la acotación del ángulo para esta vista lateral. Entonces, vamos a acotación
ángulo, y hacemos clic en las dos líneas. Acuérdense que este ángulo era de 22 grados y medio. Lo que debería aparecer entonces en este caso es 22,5 grados o 22 grados 30 minutos, depende del sistema en el que esté configurado el software. Hacemos clic en las dos líneas y fíjense lo que aparece. Me aparecen grados, pero no me aparece la fracción de grado, no me aparecen los decimales o los minutos. ¿Cómo arreglo esta situación? Y esto es parte de alguna de las consultas. Lo que se hace simplemente es modificar el sistema de acotaciones y eso lo hacemos desde la barra de menú. Vamos acá a donde dice opciones, preferencias para el dibujo actual y en la ficha cotas vamos a encontrar en la segunda columna la cantidad de lo que es la precisión, perdón, la precisión para los ángulos. Fíjense que está redondeado a enteros y en el sistema decimal. Si quiero utilizar grados, minutos y segundos, que es muy habitual, ¿sí? Puedo hacerlo. Si lo dejo en el sistema decimal, puedo pedir que aumente la cantidad de decimales a un valor que sea apropiado. Nosotros en mecánica con 2 decimales es más que suficiente para ángulos. Vamos a probar así ahora. ¿Ok? Fíjense entonces que aparece 22,5 grados, 22 grados y medio. Si lo quisiéramos con grados y minutos, volvemos. Elegimos en la propiedad que está arriba, en vez de grados en sistema decimal, vamos a elegir, ¿sí?, en el sistema que muestra grados, minutos y segundos. Ok. ¿Ven? Me aparece 0 segundos. Para nosotros en mecánica los segundos no tienen importancia, por lo general se desprecian. Así que entonces vuelvo. Y en lo que es la precisión voy a decir que solo se muestren grados y minutos. Ok. Y de esa manera tengo el equivalente a 22,5 grados en sistema decimal. Lo tengo en grados y minutos. Bueno, acá estaría terminado el plano. Lo único que quedaría por arreglar, ¿sí?, teniendo en cuenta que esta es una pieza, imagínense que es el sombrero de una chimenea. Si esto es material, si acá tenemos material, si no es un círculo vacío, correspondería que la cota esté del lado de afuera. Bueno, para estas modificaciones lean el material que les envié a través del aula virtual, donde se explica paso a paso cómo lograr que el valor de cotas y las líneas de cotas queden del lado de afuera. Activo de nuevo la capa texto para que podamos ver cómo quedó el trabajo hasta ahora. Una técnica para el que ya tiene un poco de práctica con esto, una técnica para poder centrar el dibujo podría ser, a modo de ejemplo, trazar una diagonal de este vértice al opuesto en el área de dibujo y luego entonces hacer un rectángulo, ¿sí?, que esté bien ajustado a nuestro dibujo. Trazamos también una diagonal de vértice a vértice y luego entonces movemos todo desde la línea, desde el punto medio de esa diagonal al punto medio de la otra diagonal con esta herramienta y de esa manera queda perfectamente centrado. Yo ahora lo voy a desplazar sin esa técnica para ser más rápido. Desplazar, ¿no? Copiar. Seleccionamos todo. Es más fácil al revés, perdón. Vamos a dar escape. Seleccionamos primero. Así no tenemos que hacerlo línea por línea. Fíjense, lo voy a mover desde un punto cualquiera. Acá abajo me dice, siempre que no sepan cómo avanzar, acá abajo se les da una idea. ¿Ven? Fíjense que les dice elegir un punto de referencia. Desde un punto cualquiera a un punto cualquiera. ¿Ven? Me dice, ¿qué quiere hacer? Si es mover, voy a decir que se elimine el original. Y si es una copia, digo que el original se conserve. Entonces, yo quiero mover ahora. Entonces, el original se va a eliminar. Queda solamente la copia destino. Entonces, esto es una traslación. De la misma manera, entonces, vamos a llevar ahora de nuevo al interior del formato. Selecciono todo con una ventana de mouse. Voy a la herramienta desplazar o copiar. Y ahí, nuevamente, fíjense que pide desde dónde hasta dónde. Desde un punto cualquiera a un punto que a mí me sea útil. Y elimino el original. Escape. Tiene una forma sencillita por ahora como para que puedan más o menos acomodar la información.
Bueno, con eso por ahora estamos, como para que ya puedan avanzar, practicar, y después, bueno, iremos de a poquito avanzando. Así que espero que puedan trabajar con las actividades que hemos planteado hasta ahora. Espero que anden bien, les mando un abrazo grande, hasta pronto.